Sin duda, Mario Kart es una de las subsagas del fontanero más exitosas de la historia. En estos momentos, su última entrega, Mario Kart World, está de moda y en boca de todos. Aún así, las entregas anteriores son muy recordadas. Mario Kart 7 en la 3DS incorporó la capacidad de sumergirnos en el agua o volar con un ala delta, además de poder personalizar nuestro vehículo. Su continuación, Mario Kart 8 en la Wii U y su expansión Deluxe en la Switch alcanzaron un éxito sin precedentes, gracias a sus circuitos antigravedad, espectaculares gráficos e inmenso contenido. Pero ¿qué te parecería si alguien quisiera llevar los circuitos de Mario Kart 7 y 8 a la Nintendo DS, mediante un ROM hack hecho a la entrega de esta portátil? Pues ese es el juego que veremos hoy, Mario Kart DS Deluxe, una modificación que aspiraba a traer lo mejor de la séptima y octava entrega a la consola de doble pantalla. ¿Lo consiguió? Ya lo vamos a averiguar. Sin más preámbulo, comenzamos. Mario Kart DS Deluxe es un ROM hack del Mario Kart DS que busca integrar en un solo juego lo mejor de las ediciones de Wii, Wii U, 3DS y Nintendo Switch. Su creador se hace llamar Rafa 4K, siendo esta su última versión, la 0.3. Nos encontramos ante una modificación que cambia casi todos los circuitos del juego original por pistas de otras entregas, así como también algunas totalmente nuevas para la ocasión, incluso inspiradas en otros títulos ajenos a esta saga de conducción, como por ejemplo Mega Man Legends. Aunque se ha dado énfasis a contenido relacionado con Mario Kart Wii 7 y 8, también nos podemos encontrar trayectos de las entregas de Game Boy Advance, Super Nintendo, GameCube o Nintendo 64. Sin duda, lo más notorio de este hack son sus estupendos gráficos, tomando en cuenta que hablamos de una Nintendo DS. Algunos circuitos lucen francamente espectaculares y no tienen nada que envidiar a su contraparte original, y en algunos casos incluso los supera, como las basadas en pistas de Game Boy Advance o Super Nintendo. Hay momentos en que dudas si es una Nintendo DS lo que está corriendo esto. Es asombroso. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción Juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1. Son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Seguimos. No obstante, se han obviado detalles, elementos o animaciones en algunos tramos, lo que hace que luzcan algo estáticos. No sabemos si es debido a limitaciones técnicas, o si es porque el desarrollo de este hack no continuó, como explicaremos más adelante. Sin embargo, no es oro todo lo que brilla, y este juego está plagado de muchos defectos. Pero antes, hablemos del sonido y el control. La banda sonora son adaptaciones de los temas originales, y suenan más o menos parecidos. Aunque existen pistas que repiten música de fondo, o simplemente no les corresponde esa canción, está algo desordenado. En cuanto al control, no tenemos novedades, todo se mantiene igual a la edición de Mario Kart DS. Los modos de juego siguen siendo los mismos también. Ahora pasemos al meollo del asunto, la gran cantidad de bugs que tiene este hack y que lastimosamente echa a perder todo el trabajo hecho. Empezamos con que hay circuitos que están rotos, algunos tienen saltos en los cuales tienes que ir a gran velocidad, si no, no los puedes pasar. Eso te obliga a tener que jugar siempre en 100 o 150 centímetros cúbicos. Otras veces existen brincos en los cuales tienes que estar bien posicionado, si no, te sales de la pista. Si te caes por un precipicio, implora que la Kitu te ponga dentro del camino, si no, te seguirás cayendo infinitamente, ya que te seguirás soltando en el vacío o en la lava ardiente. El comportamiento de los rivales también se ve afectado por ello, haciendo que se traben o actúen de forma extraña. La cámara, cuando presenta el circuito o al final, literalmente se vuelve loca. Así también, en la mayoría de las veces, la pantalla inferior no refleja nada de lo que pasa en la superior, salvo la posición de los rivales.
Otro detalle es que en el menú de selección de pista, la miniatura muestra circuitos que no corresponden con los indicados. Han agregado nuevos personajes, siendo en realidad un simple cambio de skin, porque las voces y los vehículos son los mismos. Por ejemplo, Bomberman es en verdad Toad, y Donkey Kong es ahora Master Chief salido de un incendio. Existen algunos que iremos desbloqueando, como Crash Bandicoot o Diddy Kong, pero que no sirven de nada porque al escogerlos, el juego se cuelga. Sin embargo, en el modo Time Trial sí se puede. Sin contar algunos fallos gráficos y bugs sonoros, como que la música deja de oírse. Y así un montón de bugs. Lamentablemente esto se quedará así, ya que la última actualización que se le hizo a este hack data del 2019 y ni por asomo ha dado señales de vida. Una lástima, ya que el concepto y el apartado gráfico son muy buenos. En conclusión, Mario Kart DS Deluxe fue un intento de llevar lo mejor de las versiones de Wii, 3DS, Wii U y Switch a la Nintendo DS. El proyecto tenía muy buena pinta y lucía francamente bien, aunque con muchas cosas que mejorar. Es una pena que quedara inconcluso, ya que si se hubieran arreglado todos sus defectos, hubiera sido una tremenda alternativa. Habiendo mejores opciones como el Mi Kart DS o CTGP Nitro, es difícil recomendar esta modificación. Pruébala más por curiosidad de lo que pudo haber sido y no fue. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Mario Kart DS Deluxe? ¿Te gustó su apartado gráfico? ¿Te echó a perder la partida un bug? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.